Olá, saudações e boas-vindas a mais um episódio do nosso Co-Criando. No episódio de hoje, nós continuaremos a acompanhar as aulas do grupo de estudos Filhas de Avalon, gravadas no ano de 2023, sob a coordenação da professora doutora Ilis Rabelo Câmara, em parceria com o nosso projeto Co-Criando. Foi uma série de 10 aulas gravadas para o YouTube, então fica o convite para você assistir a versão em vídeo dessas aulas no canal do YouTube do Grupo de Estudos Filhas de Avalon. Vá lá, deixa sua curtida, faça compartilhamento dessas aulas, se inscreva no canal, que é muito importante para a coordenação e para a membresia desse grupo de sucesso. E aqui no nosso podcast, nós traremos a versão em áudio, editada desse live streaming para a podosfera, de todas essas aulas gravadas no ano passado. Então fica o convite para você ouvir a primeira parte também disponível aí nos principais agregadores de podcast. Da mesma forma, a primeira aula, que foi sobre Joana d'Arc, também está disponível aqui no Co-Criando, ok? Então, com vocês, continuaremos aí com a aula sobre Catalina de Erauso. Bueno, entonces, retomando la preciosa presentación que ha compartido Ana Paula, nos vamos dando cuenta de que vamos a tener que comenzar, no hay problema, Alan, muchas gracias, vamos a tener que comenzar a repensar el tema de nuestras matrices culturales sobre que solo los varones, por naturaleza, una naturaleza diferente, los hace viajeros y que las mujeres pertenecemos a otro espacio que nos implica el estatismo frente al movimiento. Por lo que vamos viendo y los ejemplos tan bien buscados por Ana Paula con historias cercanas a ustedes, la próxima, podemos decir realmente que de las mujeres saben un poco, pero sin embargo las mujeres viajaron. Acá la tenemos a Egeria, tenemos a las mujeres de las cruzadas, la próxima. Tenemos a las soldaderas, las reinas, las aristócratas, las futuras novias, todo ese mundo femenino en movimiento, en itinere. Pasemos a la próxima. Un viaje, entonces, que la historia de la cultura permite y exige que incorporemos, primer círculo, a mujeres que sí estaban en espacios públicos, que tenían libertad personal y discursiva, como el caso de Cristín de Pizán, que exigía dignidad, libertad y educación para las mujeres, y también una historia de la cultura que tiene que rehacer sus categorías e incorporar, segundo círculo, a las mujeres en viaje que viajaban y que escribían sobre esos viajes. Entonces, al menos desde la Edad Media, el binomio viaje y narración estuvieron juntos y tuvieron formato femenino. Entonces, viajar es, como dice este eslogan, viajar primero te deja sin palabras, luego te convierte en un narrador. Y precisamente viaje y posibilidad de escribir o narrar el viaje nos hace tener ciertas respuestas poderosas. ¿Por qué? Porque las viajeras existieron,
Algunas fueron conocidas como Eugenia, otras las conocemos por las crónicas. Unas compusieron sus relatos, los dieron a conocer. De otras viajeras sabemos poquito e indirectamente por las fuentes, pero de todas formas, en cualquier subcategoría, todas estas viajeras rompieron los límites y las fronteras establecidas. Y entonces, en este ámbito es que nos planteamos qué pasó y cómo puede ser que apareciera la figura de Catarina de Erauso, esa mujer de armas tomar, una mujer que va a romper con la idea de que las mujeres no podían tener la palabra pública, de que éramos de naturaleza femenina débil y de que no habíamos sido creadas igual al hombre. De todo esto, la próxima va a dar ejemplo Catarina de Erauso. ¿De qué se trata Catarina? La historia de Catarina de Erauso, de la monja alférez, escrita por ella misma. El libro tiene varios capítulos y en esos capítulos el primero dice así: nací yo, doña Catalina de Erauso, en la villa de San Sebastián, en Guipúzcoa, en el País Vasco, en el año de 1585, hija de, a la próxima. Esto que ella nos cuenta es lo típico de las autobiografías de un pícaro, de un aventurero. Es una fórmula con la que en general se comenzaban estos relatos de viaje. Y lo que es interesante es que hace un momentito Ana Paula dio el año de 1592. Efectivamente, cuando se van a los documentos, la partida de bautismo de Catalina de Erauso es de 1592, pero el bautismo parece que fue a los 7 años, no apenas ella nació. Nosotros estamos tomando la referencia autobiográfica del libro. ¿Y qué nos va a contar ella? Que su padre era un famoso capitán de donde ustedes por favor vayan al mapa. Ubíquense donde dice Santander, Bilbao, San Sebastián. San Sebastián, muy cerquita de Francia. Ahí nace ella. Y el padre era una persona muy reconocida, incluso había llegado a tener cargo público en la ciudad de San Sebastián. San Sebastián era un importantísimo puerto que en la época de Catalina había perdido poder. ¿Por qué? Porque estaban los puertos del sur de España. Entonces había una gran rivalidad entre puertos del norte, puertos del sur. De todas formas, allí nace ella, tiene varios hermanos y hermanas. Dos de las hermanitas, Isabel y María, van con ella a convento. Ustedes saben que la vida para las mujeres en la Edad Media y el Renacimiento generalmente era casarse, ser madre, dedicarse al hogar o dedicarse a la vida del convento. Y a Catalina y a sus hermanas las ponen muy chiquititas. Ella tenía 4 años y de los 4 casi hasta su adolescencia vive en un convento y llega un momento en que en el convento, una noche que ella dice de fecha, le dan una paliza, la golpean. Entonces, estos golpes deciden en ella la huida y ella huye. De todas formas, según la Filmina, piensen que la época en la que Catalina de Erauso va a escribir es la época de gloria del siglo de oro español. Es la época de Cervantes. Cervantes en 1605 escribe la primera parte del Quijote,
La segunda, cuando lo va a matar al Quijote, porque muere, es la de 1615. Entonces, es la época de Lope de Vega, es la época del famoso Góngora, la época del pintor Diego Velázquez. Y en esto también me gustaría que recuerden que las mujeres también escribíamos a finales de este siglo. Está Beatriz Bernal, que es una gran escritora de novelas de caballería, y Nieves Baranda, una gran estudiosa española que tiene una página preciosa que se llama Vieses, lo tienen en el chat, es la Biblioteca de Escritoras Españolas. Ella ha recuperado más de 400 poetisas de la época, de las cuales en nuestros planes de estudio no hay ni siquiera una mención. Entonces, volviendo un poquito a esto, es la época de oro, del siglo de oro, y es también la época de la prosperidad de España. España es el imperio donde nunca se ponía el sol, es la época de Felipe III, es una época de gran riqueza. Entonces, este es el ambiente o el mundo en el que va a crecer Catalina de Lauso. Entonces, ella en la primera parte de la obra habla de su familia y habla de sí misma y de su vida en el convento en la próxima. Esa vida en el convento, de los 4 a los 15 años, muy interesante lo que ella estudia. Ustedes saben que las monjas y las mujeres que vivían en los conventos fueron cultoras de la ciencia. Uno se pone a estudiar la época medieval y, por ejemplo, estaban las mujeres escribas, tema interesantísimo. Cuando uno tiene manuscritos, detrás de los manuscritos están los que los producían, los que hacían el pergamino, los que cortaban los pergaminos, los que hacían las iluminaciones, los que hacían las letras. Bueno, las mujeres fueron unas genias. Ya desde el siglo VII hay testimonios de mujeres escribas. Una de las más importantes en España, en el norte, se llama El Oende. Entonces las mujeres hemos estado en la producción del conocimiento, en la producción material. Por eso el trabajo editorial actual de los diseñadores no tiene nada nuevo bajo el sol, porque tiene a sus espaldas a estas mujeres que construían los textos. Entonces, en el convento ella va a estudiar el trivium. ¿Y por qué aludo al trivium? ¿Por qué aludo a que estudiaba la gramática, la dialéctica y la retórica? Porque son estas ciencias lingüísticas, estas ciencias poéticas, las que después le van a permitir a ella redactar, escribir sus propias memorias. Volviendo a la historia y al relato, esa noche que ella lo pone en el libro, el 18 de marzo de 1600, una monja profesa le da tales golpes, tales palizas, que ella decide huir. Le roba la llave de la puerta de entrada a su tía, que era la abadesa del convento. Y de noche ella sale y describe cómo no conocía nada, porque las monjas, estas monjas, habían hecho votos de clausura. Entonces ella, en ese espacio público, no sabe dónde ir. Lo primero que va a hacer es, se corta el pelo y se hace una nueva ropa con unas telas que ella tenía. Y durante 3 años, como dice ahí en el segundo punto, va a tener una vida aventurera. Y en el mapita que estaba anteriormente, ella recorre desde San Sebastián,
va a Santander, va a Bilbao, hasta que y va a tener una serie de aventuras, siempre disfrazado, travestido de varón, hasta que en un momento determinado se da esta masculinización en ella, una masculinización que logra no solamente con su pelo, sino que también ella dice, que es muy interesante, que se coloca unas cremas en sus pechos para reducir el tamaño. Y va a aparecer en esta nueva vida, no con su nombre original, que es el de Catalina de Erauso, sino que va a ir mutando con distintos nombres, hasta que luego de 3 años baja a Sevilla y se embarca a América, la próxima. Y esto también es interesantísimo, porque en esta segunda parte de esta estructura tripartita en la que hemos dividido el argumento, ella llega a Venezuela. Desde Venezuela va a Cartagena de Indias, va a pasar por Panamá, va a Ecuador, va a ir a Perú, a Lima, y va a llegar, miren, vayan por el Océano Pacífico a donde está Concepción, en Chile. Concepción está en la región de Biobío del Chile. Sufre muchísimas aventuras y ella cada vez se va transformando en un soldado más feroz, en un soldado belicoso. Tan belicoso es que uno de los rasgos que va a tener es que la bibliografía la considera un asesino, porque es sumamente cruel con los grupos mapuches. Los mapuches son los pueblos originarios del sur de Chile y también de mi país, de Argentina. Llega un momento en que está tan feroz que esa ferocidad se la transmite en una ocasión a una lucha que tiene con su propio hermano, Miguel, el que estaba hace 2 filminas. Miguel era el secretario del gobernador y tienen una lucha y ella lo mata. Entonces, al matarlo, lo destierran. El hermano nunca la reconoce, jamás lo reconoce. Y hay una serie de vínculos que ella va estableciendo con distintas mujeres, pero que no llegan a buen puerto. Esto es muy interesante porque luego de esta segunda etapa, que es la vida de Catalina como el pícaro, el aventurero, el bravucón, el asesino, ella ¿qué hace? La próxima, por favor. Me gustaría un minutito volver a la anterior. Miren, ella va a Concepción, al sur, y llega y atraviesa los Andes, cruza por los Andes en donde yo me encuentro, y llega a Tucumán, en Argentina, y de allí de Tucumán, la próxima sí, tiene todo un periplo que la va haciendo cada vez más conocida, pero la va haciendo cada vez más conocida como varón y como soldado. Y eso hace que la premien, que la distingan y la nombren como subteniente, por debajo de la categoría de teniente. Eso es lo que significa alférez. Entonces, en toda esta lucha que representa en el imaginario español la lucha del soldado en las nuevas tierras y su derecho a la conquista, ella llega un momento en que, como tiene que ir huyendo por haber matado a su hermano porque la destierran en la próxima, entonces, ¿qué pasa en esta tercera etapa? Ella logra volver a su patria, que es el reino de Castilla, y ahí en Castilla van a suceder cosas muy interesantes. Ella va a recordar cómo a ella
la descubren y ella misma se descubre que es mujer. ¿Por qué? Porque la están por ajusticiar en ese viaje de su vida de regreso y ella dice que es mujer. Y entonces la someten a una inspección a cargo de matronas calificadas que trabajaban para la autoridad, que la autoridad podía ser la autoridad pública o la autoridad eclesiástica. Aquí va a ser la pública, ya que ella dependía de la corona, era soldado. Y entonces ahí tienen una imagen que representaría esta inspección táctil y descubren que es mujer y que es virgen. Entonces, con esta vuelta a esa Catalina original que se inició con la huida, ella regresa a España, tiene una reunión con el rey, que ya es Felipe IV, porque Felipe III había fallecido, y es Felipe IV quien la nombra, la distingue con el epíteto la monja alférez. Y no solamente eso, sino que reconoce su servicio a la corona y le da una pensión de por vida y le permite que siga utilizando un nombre masculino. Pero la vuelta de a esa Catalina original, la del inicio, no se cierra ahí, porque ella va a Roma. Tiene una entrevista con el Papa, que es Urbano VIII. Urbano VIII vuelve a confirmar que es mujer, que es virgen, y la autoriza nuevamente a seguir utilizando ropa masculina. La próxima. Uno de los autores más conocidos, dice que lo que sucede con Catalina de Erauso es un ejemplo de que en el siglo XVI y XVII existía el travestismo con orientación sexual. Y es Catalina un ejemplo de esa inestabilidad, de ese fluir genérico que habla de una noción relativa de género y que sí existía en la época del barroco y que tenía que ver con la construcción de la identidad de un individuo. Ustedes saben que uno de los temas más interesantes respecto a Catalina de Erauso, que sobre todo lo han trabajado en los años 90 las americanas y americanas y americanos que se dedicaron a este texto, que es cuando empieza a ser conocido, hablan de... hay dos tendencias. Una que habla de que Catalina se incluiría en el modo o en la imagen de la mujer salvaje, de la mujer amazona, de la mujer militar, de la mujer varonil. Eso, una imagen. Otro grupo habla de una búsqueda de la identidad. Algunos la van a ubicar dentro del grupo del lesbianismo, otras la van a ubicar dentro del grupo de los travestis, pero realmente la figura de Catalina de Erauso sigue abriendo muchas preguntas, muchas cuestiones a nivel de género. La próxima, por favor. Lo que sí podemos decir es que si nos paramos en un grupo de las teorías, lo que está presentando es la invisibilidad del lesbianismo en la sociedad y de lo que se atrevió a hablar y a mostrar Catalina es de la existencia de las disidencias. Aquí lo que hemos querido de todas formas recuperar es el valor que en su época tuvo Catalina de Erauso de saltarse normas, unas normas que la hicieron o que lo hicieron famosísimo, porque ustedes saben que Catalina de Erauso no solamente era famosa
a nivel de las jerarquías eclesiásticas y de los grandes personajes políticos, sino que también dentro de los escritores fue muy reconocida. Y, por ejemplo, Juan de Montalbán escribió una comedia famosísima, y esa fama ha perdurado hasta el siglo XX. Se han hecho muchísimos films y películas sobre ella. No sé si ustedes la conocen, a María Félix, una gran artista mexicana que tiene una de las versiones fílmicas más famosas de nuestra Catalina. Entonces le paso la palabra a Ana Paula. Vale, yo quería hablar solo que esa identidad nacional que Catalina construye y trabaja utilizando esa solidaridad entre los vascos y al mismo tiempo luchando en favor del imperio. Y también creo que es importante acordar que los lesbianismos en el siglo XIX eran muy criticados y Erauso era considerada como heterosexual o asexual en una época en que ser lesbiana era una enfermedad criminal. Pero creo que también son posturas de estudiosos muy distintas, ¿no? Por lo que nos he explicado la profesora Gladys. Y creo que era solo para como un aporte a más o una cosa que no se puede olvidar, que gustaría de hablar de eso. La próxima, por favor. Y entonces, con este aporte de Ana Paula, que nos muestra la dificultad de ubicar a nuestro objeto de historia desde el punto de vista literario, qué es lo que podemos decir, y también con respecto al relato de viaje. Es un relato de viaje que está escrito en primera persona. Y lo que sí podemos afirmar, no importa en qué lugar de la crítica nos paremos, es que este texto, escrito en primera persona, habla de una experiencia del viaje externo, que me habían hecho una pregunta sobre el espacio externo. Es un sujeto que se mueve, un sujeto dinámico, que se traslada, que tiene aventuras y las necesita porque las aventuras son el motor del relato. Sin aventuras no hay narración. Entonces, ese movimiento es lo que le permite moverse físicamente, pero Catalina también se mueve internamente. Entonces, tiene un viaje privado, un viaje vivido y un viaje personal. Y a esa simbiosis entre lo público y lo privado, ella lo narra en su historia contada por ella misma. Ahora bien, dentro de lo que es los géneros literarios, este texto pertenece a la autobiografía, pero lo que tiene de interesante la autobiografía es que le permite reconocerse como sujeto, un sujeto que tiene autoconocimiento de sí, de lo que es, y es una autoconciencia, es decir, tiene una autopercepción de sí mismo. Y lo que es interesantísimo también en esto es que cuando se trabaja con Catalina es un sujeto que se desplaza, es un sujeto que se mueve desde afuera y se mueve desde adentro. Y es un sujeto que está esquivo, que no permite ser ubicado según la construcción de lo binario. Eso es fascinante en ella, porque muestra que en el barroco, una etapa de las máscaras del teatro, se podía y habían otras formas de ser y de estar en el mundo. Que eso me parece importantísimo con respecto a esta figura del siglo XVII. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir? En este largo viaje que inició allá con nuestras mujeres medievales y con los varones, los hemos invitado a repensar nuestros patrones.
unos patrones culturales que también incluyen creencias, que incluyen nuestros propios tabúes respecto del género y de las viajeras de todos los tiempos, desde aquellas hispánicas hasta las interesantísimas que rescató Paula. Esta conferencia también es una invitación a repensar este concepto de las minuspotentes que nos han considerado desde tiempos inmemoriales, desde Aristóteles. Estas minuspotentes con carencias físicas y con carencias intelectuales, carencias o faltas que nos han ubicado en modos de subordinación a los varones que, como dice Christine de Pizan, son los que han escrito la historia. Y entonces lo que sí podemos decir es que en este repensar estos patrones, tenemos que volver a repensar el poder que tienen los discursos de cualquier origen sobre la construcción de la subjetividad, en este caso de la subjetividad femenina, de los cuerpos, y cómo esas subjetividades y cuerpos están dentro de los marcos de la asimetría que establecen las relaciones de poder. La próxima. Y entonces, esta autobiografía de Catalina de Erauso que ella nos cuenta, nos permite plantearnos esta gran pregunta poderosa de si se nace varón o mujer o si se construye, si el género es biología, es construcción cultural, y cómo a través de la literatura y de distintos discursos podemos analizar el rol de este viaje que nos muestra una forma de ser y de hacerse en la subjetividad y, en su caso, en el cuerpo marcado de un soldado, de un guerrero. Pero lo que podemos sí afirmar es que en el caso de Catalina fue gracias al viaje en el que ella encontró un valor emancipador y liberador de sí mismo. Y la próxima. Entonces, podemos concluir que el viaje de las mujeres, el viaje de la humanidad, siempre es un rito de iniciación. Es una búsqueda de un nuevo centro que está abierto al exterior, a la geografía externa, a los sujetos, a los objetos, pero que también se abre ese nuevo centro a esa nueva geografía que poseemos internamente, que es una geografía desconocida, que muchas veces no está experimentada y que se llaman sensaciones, experiencias, vínculos. Por eso, el relato de viaje elegido, en este caso por Catalina de Erauso y hasta por Egeria, allá desde el siglo IV, responde a esa necesidad de hacerse oír, a esa necesidad de dar cuerpo y dar libertad a la propia voz, no solo para uno, sino también de forma pública. Y esa es la forma en la que miles de mujeres, a través de estos relatos, y millones de mujeres, a través del viaje, han podido reivindicarse como sujetos de la historia libre que han elegido. Y la última, entonces, con las gracias y las muchas gracias desde el corazón, me gustaría terminar con dos frases de Fernando Pessoa. Una: los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Y otra de Paulo Coelho: si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal. Y la última, de Amin Malouf, un escritor libanés muy conocido, dice: no vaciles nunca en irte lejos, más allá de todos los mares, de todas las fronteras
de todos los países, de todas las creencias. Y después de esto, muchas gracias, es muy obrigada.